rápidamente de algunos momentos o de algunos tiempos donde Jesús derramó la sangre. Hoy mucha gente celebra la crucifixión, hoy mucha gente celebra la muerte, la resurrección, pero la celebra de una manera triste, la celebra de una manera con temor, la celebra de una manera incorrecta. Pero hoy nosotros vamos a hablar de celebrar que esa resurrección para unos fue muerte, pero para nosotros nos trae vida. Amén. La resurrección de Cristo debe de traer vida a nosotros. Debe de traer vida. Y esa resurrección la tenemos que hacer real en nuestra vida. La tenemos que tomar y la tenemos que abrazar y nos tenemos que posicionar en esa resurrección. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Todo lo que Él hizo en esa cruz del Calvario fue para nuestro beneficio. Lo que Él hizo en esa cruz del Calvario fue para darnos a nosotros vida, fue para darnos a nosotros poder y autoridad, fue para darnos a nosotros sanidad, fue para darnos a nosotros una restauración. Así que más que una tristeza el día de hoy, más que recordar la muerte y la crucifixión de Jesucristo con tristeza, lo tenemos que recordar con gozo y alegría. Hoy debe de ser una fiesta en nuestros corazones, tiene que ser una fiesta en nosotros porque Cristo resucitó. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, cada vez que Jesús soltó sangre, fue para un beneficio de nosotros. Dile al que está al lado, fue para un beneficio de nosotros. Dígale, fue para un beneficio de nosotros. Amén. Y vaya conmigo a Apocalipsis 12 y vamos a leer desde el 10. Y dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿De quién está hablando? Del Satanás, del diablo. Dígalo con ganas, como que de verdad sabe de quién está hablando. Dice el verso 11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Pero el verso número 11 dice, ellos lo vencieron por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Por la sangre del cordero y por el testimonio de ellos. Así que cuando Jesús fue a esa cruz y fue derramada sangre, fue la manera en que nosotros ahora tenemos el poder para vencer. La sangre de Cristo nos da poder para vencer. Dile al que está al lado, la sangre de Cristo nos da poder para vencer. Dile al que está al lado, no voy a continuar hasta que le digas. Tenemos que empezar a activar la palabra. La sangre de Cristo nos da poder para vencer. Y una de las primeras formas, maneras o tiempo donde Jesús fue derramada su sangre fue cuando Él tenía, ¿cuántos días tenía? Vaya conmigo a Lucas 2 rápidamente, 2:21. Ahí lo vamos a leer. Dice, cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Así que mi amado hermano, la primera vez que Jesús derramó sangre fue cuando tenía 8 años. 8 días. ¿Cuántos días tenía? Y dice que era el tiempo de la purificación, lo llevaron a presentar y había una costumbre que se hacía al primogénito, que era circuncidarlo. ¿Qué es circuncidar? Es quitar un pedazo de carne de su parte genital, y al quitarle esa parte tuvo que haber sangrado, ¿sí o no? Tuvo que haber sangrado, y ahí fue la primera vez
que Jesús sangró. Y de esta manera, hablando proféticamente, porque todo lo que Jesús hizo y toda la sangre que Él derramó es para un beneficio nuestro. Y ese beneficio, proféticamente hablando, o hablándolo de una manera para nuestros días y para nuestro beneficio, quiere decir que cuando Jesús derramó sangre en esa circuncisión, es para sanar nuestra área sexual. Hoy en día los jóvenes, los adultos, aún las mujeres, estamos luchando con problemas en el índole sexual. Todos los hombres están siendo tentados, los jóvenes están siendo tentados en el área sexual, ¿sí o no? ¿Sí o no? No tenga pena, así es. Todos los jóvenes, todos, sin excepción alguna, están siendo tentados en esa área. Pero yo te tengo buenas noticias, porque cuando Jesús fue circuncidado y fue derramada mucha o poquita sangre, la sangre de Cristo tiene poder ahora en nuestras vidas para sanar esa área en nosotros. Por eso nosotros ahora tenemos que clamar la sangre de Cristo aún en nuestra área sexual. Pedirle al Señor que purifique a través de la sangre, de su sangre, esas áreas sexuales en las cuales estamos cayendo de una manera incorrecta. Amén. Así que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. Y la sangre de Cristo tiene poder para restaurar. Y tiene poder para todo. Por eso ahora nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, tienen que orar y pedirle al Señor que su sangre purifique esa área sexual. Amén. ¿Está conmigo o no? Antes la sangre que se llevaba al sacrificio era de corderos, era de machos, pero Jesucristo fue ese cordero inmolado y ese cordero perfecto, como decía nuestro hermano Miguel. Amén. Así que esa sangre que Él derramó, esa primera vez, diga esa primera vez, fue para sanar nuestra área sexual. Así que hay un remedio, hay algo que nos va a ayudar para nosotros, que es clamar la sangre de Cristo. Joven, cuando estés teniendo tentación de caer en fornicación, cuando estés teniendo tentación de ver pornografía y después caer en algo más, empieza a clamar la sangre de Cristo sobre tu vida. Empieza a clamar la sangre de Cristo y mirarás que va a estorbarse el pecado. Amén. Otro lugar donde fue derramada otra vez la sangre de Cristo fue en el Getsemaní. Vaya conmigo a Lucas 22:44. Y creo que no la tengo. Lucas 22:44, pero vamos a leer desde el 39. Lucas 22, vamos a leer desde el 39. A ver si me lo da. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas ¿de qué? Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que la segunda lugar o la segunda manera, la segunda forma donde Jesús derramó de su sangre fue en el Getsemaní.
Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Yo me imagino con qué intensidad, con qué dolor, de qué manera él estaba orando para no ir a esa cruz del Calvario. Porque si leemos antes, él está orando para no ir a esa cruz. Y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice que él se estaba sudando y que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Así que mi amado hermano, esto representa que la sangre que Jesús derramó en ese huerto, en ese Getsemaní, son ahora una manera de cuidar nuestra mente. Hay poder en la sangre de Jesús para guardar nuestra mente, para guardar nuestros pensamientos, para guardar lo que hay aquí en nuestra cabeza. Por eso cuando tú empiezas a pensar cosas que no vienen del reino, cosas que no te están edificando, cosas que te quieren llevar hacia el mundo, tú tienes que clamar la sangre de Cristo y decirle, Señor, guarda mi mente, guarda mis pensamientos. Yo clamo la sangre de Cristo sobre mi mente, sobre mis pensamientos, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Hay estudiosos que dicen que el Getsemaní era parte del Edén. Y recuerde que Adán entregó o perdió el mundo en un huerto. Y fue en el huerto del Edén. Pero nuestro segundo Adán o Jesucristo vuelve a retomar, vuelve a ganar al mundo en otro huerto. Y es en el huerto de Getsemaní. Así que cuando Él derrama esas gotas de sangre, las derramó para que nosotros pudiéramos guardar nuestros pensamientos. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. La tercera manera, forma o lugar donde Él derramó de su sangre, y esta me impactó en gran manera. Y vaya conmigo a Isaías 56. Y dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban. Y yo dije, se equivocaron aquí. Y dice, me besaban. Pero no, dice, me besaban. Y lo que significa mesar significa arrancar los pelos con la mano. Significa arrancar los pelos, la barba. Y déjame, me voy a meter un poquito aquí en esta parte, porque es bien impresionante lo que dice, porque dice que los judíos era una honra tener la barba. Los hebreos era una honra tener su barba. Se consideraba deshonra y falta de respeto que no se arreglaran su barba. Así que cuando Mefiboset, David fue a buscarlo para saber cómo estaba, porque él era descendiente de Saúl. Y dice la palabra que David, al mirarle la barba desalineada, se dio cuenta que estaba realmente padeciendo y sufriendo, porque aún los judíos lo que hacían era para demostrar su dolor o el que estaban sufriendo, era que no se atendían la barba. Entonces, cuando al Señor Jesús le arrancan la barba con las manos y empieza a sangrar, porque yo me imagino, si uno que se depila a veces le duele, imagínate que te arranquen con la mano la barba. Y empezó a sangrar. Lo que estaban haciendo era humillándolo, deshonrándolo. Pero Él lo pagó. Él lo pasó, Él lo vivió, para que ahora tú y yo no vivamos esa humillación. Para que tú y yo no seamos avergonzados, para que tú y yo no seamos humillados de tal manera. Él derramó su sangre por ti y para mí, para que nosotros tuviéramos una identidad, porque aún era una costumbre entre los judíos quedarse con esa barba. Si ellos se la quitaban, era una señal de protesta, era una señal de que no estaban de acuerdo, era una señal de luto, era una señal de
de que algo no estaba bien. Amén. Y cuando hicieron esto con Jesús, estaban haciendo una humillación. Pero Él lo permitió por amor a ti, por amor a mí. Por amor a ti, por amor a mí, Jesús permitió que le hicieran esto, que le quitaran su barba, y a través de esa sangre que fue derramada en esa barba, lo que Él está trayendo en nosotros es una identidad. Lo que Él está trayendo en nosotros ahora es un respeto. Es lo que Él está trayendo en nosotros es una confirmación de identidad, porque aún la gente que era judía se podía reconocer por la barba que portaban. ¿Está conmigo? Pero cuando Jesús permitió, porque Él pudo haber dicho no. Él tenía todo el poder para haber dicho, no me hacen esto. Pero no, dijo que no por amor a ti y por amor a mí. Tú te puedes imaginar, tú te puedes visualizar que le estén arrancando la barba a Jesús a tirones. Y que Él no se defienda. Tú te lo puedes imaginar, lo puedes visualizar, lo puedes ver en tu mente. Pero Él lo permitió, Él lo dejó para que tú y yo pudiéramos ser levantados. Era una humillación para Él. Él lo permitió para que tú y yo no fuéramos humillados. Amén. ¿Está conmigo? La otra manera o forma donde Jesús derramó su sangre está en Isaías 53:5. Vaya conmigo. Lucas 53. Isaías 53. Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue herido Él? ¿Y qué significa transgresiones? Pecados, desobediencias, maneras incorrectas de hacer las cosas, transgredir, no cumplir la ley. Dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así que a través de lo que latiguearon a Jesús en su cuerpo, nosotros ahora tenemos paz. Cuando nosotros, y eso hoy me lo hablaba el Señor cuando leía este mensaje que lo venía leyendo en el avión, cuando dice que el castigo de nuestra paz lo llevó Él. Yo decía, Señor, quiere decir que si yo no tengo paz, si yo me preocupo, de alguna manera estoy haciendo nulo ese sacrificio que tú pasaste. Porque aquí dice que por lo que tú viviste, porque lo que tú hiciste, ahora yo debo de tener paz. Para que yo tuviera paz, tú permitiste ser azotado. Para que yo fuera sanada, tú permitiste ser azotado, ser masacrado. Y cuando nosotros no tenemos paz, cuando nosotros nos preocupamos, porque cuando nosotros nos angustiamos, lo que estamos haciendo es haciendo nulo lo que Él vivió. ¿Está conmigo? Dice la palabra que la ley romana decía que se le tenían que dar 40 azotes al transgresor. Pero yo me imagino que a Jesús, la Biblia dice que le dieron 40 porque lo castigaron por la ley romana, pero realmente yo pienso que a Él le dieron más de 40. Y dice la Biblia que lo que usaron para darle eran unos látigos que en la punta tenían como huesitos, que cuando le pegaban se arrancaba la carne de Él. Así que aunque le dieran 1, 3 le arrancaban la carne. ¿Está conmigo? Pero Él lo permitió, Él lo vivió, Él derramó esa sangre ahí por amor a ti, amor a mí. Él lo vivió para que tú y yo tuviéramos paz ahora. Él lo vivió para que tú y yo fuéramos sanados. Por eso cuando usted está enfermo, tiene que clamar la sangre de Cristo.
Antes de ir al doctor, antes de tomarse la Tylenol, antes tiene que clamar la sangre de Cristo sobre usted. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Así que Él permitió que su sangre saliera de esa. Yo me imagino, hemos visto las escenas de la crucifixión de Cristo, donde Él es una completa llaga, es una completa herida. Y yo me imagino que esa sangre que brotaba, que salpicaba el piso, era por una sanidad mía. Era por una sanidad mía. Era para que yo tuviera paz en cada proceso y en cada situación que estoy viviendo. Amén. ¿Está conmigo? La sangre de Cristo tiene poder. Así que Él derramó su sangre en esa espalda, en esos golpes, en esos latigazos. La otra donde Él derrama su sangre es cuando le ponen esa corona de espinas. En Mateo 27, 29 habla de esa corona de espinas. Mateo 27, 29. Y dice que le pusieron esa corona de espinas y yo quiero decirte, mi amado, que dice la Biblia que cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios con él? ¿Qué le dijo? Que maldecía la tierra. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Y que ahora él iba a tener que labrar la tierra con el sudor de su frente. Y otra cosa que iba a pasar es que la tierra le iba a dar cardos y espinos. A través del pecado de Adán se maldijo la tierra y vino a darle cardos y espinos. Y entonces cuando tejen esa corona de espinas y se la ponen a Jesús en su cabeza y empieza a sangrar, lo que habla para nosotros en este tiempo es que cuando Jesús derrama esa sangre, las maldiciones que hay en este mundo para ti y para mí fueron sanadas, fueron rotas a través de esa sangre derramada en esa corona de espinas. Las espinas representan maldición y Dios le dijo que era maldita la tierra y que por su causa daría cardos y espinos. Pero a través de la sangre derramada, a través de Jesús, a través de esa corona, esa sangre, esas maldiciones fueron rotas. Así que ya no tienen parte en nosotros, no tienen parte en nosotros. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Ahora nosotros somos libres de toda maldición. Somos libres de toda maldición. No porque nosotros no lo merezcamos, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él nos amó a nosotros. Y a través de esa sangre derramada vino a redimir esas maldiciones. Vino a cancelar esas maldiciones. Ahora el problema de ti, de mí, de la iglesia en general, es que nosotros lo podamos ver de esa manera y podamos creer que a través de esa sangre que Jesús derramó en su cabeza, en el área más sensible de nuestro cuerpo, con esa corona de espinas, las maldiciones fueron quebradas y fueron deshechas. Pero nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Amén. Ya casi termino, iglesia. La otra manera, la otra forma, el otro lugar donde Jesús derramó de su sangre fue cuando lo llevaron a esa cruz. Y cuando lo subieron a esa cruz, tuvieron que perforar sus pies y tuvieron que perforar sus manos. Y de ahí vino también un derramamiento de sangre.
Pero como vimos en Apocalipsis, la sangre de Cristo tiene poder. Y hoy en día esa sangre lo que nos quiere decir es que cuando nosotros, a través de esa sangre que Él derramó en esas manos cuando fue clavado, ahora Él nos da el poder y la autoridad de que cuando impongamos manos, dice la Biblia que los enfermos serán sanados. A través de esa sangre que Él derramó de sus manos, ahora a nosotros nos da esa bendición, nos da esa unción de poner manos sobre enfermos y que sean sanados a través de su sangre preciosa. A través de esa sangre nos da el poder y la autoridad de que todo lo que pongamos en nuestras manos sea prosperado. En todo lo que nosotros pongamos nuestras manos sea bendecido. Amén. Aún dice la palabra que aún por la imposición de nuestras manos dones van a ser soltados. Pero todo esto ocurrió solamente a través de la sangre de Cristo que fue derramada a través de esas manos. Por eso es que usted aún tiene que tener cuidado que toca con esas manos, porque usted no puede bendecir con esas manos y hacer el pecado con esas manos. Amén. Cuando nosotros como ministros imponemos manos, impartimos. Por eso no dejamos que todo el mundo imponga manos. Y usted no se tiene que dejar poner manos por cualquiera, porque la mano tiene una impartición. Y cuando le ponen la mano le están impartiendo lo que ellos son. Porque hay poder en nuestras manos a través de esa sangre que Jesús derramó cuando lo colgaron en esa cruz. Amén. Al poner nuestras manos, dice la Biblia, que los enfermos sanarán. Los enfermos sanarán. Pero no es por nuestra capacidad, no es por nuestra habilidad, es por esa sangre. También dice que derramó sangre cuando sus pies fueron clavados en esa cruz. Y a través de la sangre que derramó por sus pies, lo que hoy nos quiere decir es que nuestros pies, que todo lo que pise nuestros pies será nuestro. Él nos da el poder ahora de poseer. Él nos da el poder ahora de tomar dominio sobre lo que pisemos a través de su sangre preciosa. A través de esa sangre. Por eso dice que nosotros, que todo lo que pisara la planta de nuestros pies, no lo dará. Pero el problema con nosotros es que no lo hemos creído. Pero cuando usted cree y va a esa casa que usted quiere y la empieza a caminar y empieza a declarar: Padre, dice tu palabra que a través de esa sangre tú me has dado autoridad. Yo declaro autoridad sobre este día. Declaro autoridad que a través de que todo lo que yo pise será mío. Declaro que esta casa, Señor, es mía. Declaro que este carro es mío. Pero nos falta fe para creer. También dice que nosotros los pies van a ir a predicar el evangelio, a compartir el evangelio. Así que tenemos esa autoridad a través de esa sangre que Jesús derramó cuando clavaron sus pies, de ir a compartir el evangelio. Amén. ¿Está conmigo? Póngase de pie, iglesia. Con esto voy a terminar. Juan 19:34. Déjeme que le cuente que cuando recién yo me convertí, tenía unos meses.